No vamos a ver el milagro de los panes y los peces, porque si alguien tiene hambre, pero sí podemos también esforzarnos, como lo hicieron aquellas personas, que no es que fueran a un culto una hora o dos, sino que se tiraban todo un día entero para escuchar a Jesús en una caminata. Ya sé que era Jesús, ¿no? Yo quiero decirte con esto que en esta mañana Dios tiene una palabra para ti. No me preguntes por qué. No es por mi mérito ni por nada, es por su misericordia. Dios ha visto que tú has venido, que en tu agenda, que puedes hacer muchas cosas, has decidido venir a la iglesia. Y solamente por este motivo, Dios tiene una palabra para ti. Así que está muy atento, porque a lo mejor, o ya lo has tenido a lo mejor con la alabanza, ¿no? Pero funciona así, Dios funciona así. No menospreciemos. Quiero empezar con una anécdota que es real, ¿no? Y que tiene que ver con esto también, con no menospreciar. Ponemos cuando puedas, Alejandro, pones una fotografía, porque me quiero referir a esta persona, en esta mañana, empezar como introducción, que luego tiene que ver con la palabra. Este hombre se llama Joshua Bell. Es un fenómeno en el mundo de la música clásica, violinista muy conocido, tiene vídeo de YouTube, que no vamos a poner aquí, lo podía poner, es un fenómeno. Pero la circunstancia por la que le pongo aquí es que es una historia real. Este hombre, el 12 de enero de 2007, realizó un experimento en el metro. Y este experimento fue patrocinado por el Washington Post, este diario, ¿no?, de Estados Unidos, tan conocido, que lo patrocinaba y lo organizaba, todo estaba planificado. Y el objetivo de este experimento allí en el metro era ver un poco cómo la gente percibía las cosas cuando tiene prisa, cómo la gente lo que le gustaba le daba valor y cosas así parecidas. Ese es el experimento que se hizo, ¿no? Entonces, este hombre se fue allí a tocar al metro en horario concurrido, ¿no?, de trabajo y de todo esto. Y es interesante que este hombre estuvo tocando el violín, que es su instrumento, ¿no? Estuvo tocando como 45 minutos en el metro. Por ese tiempo de 45, según el estudio que hicieron, pasaron como unas 1.100 personas. De esas 1.100 personas, hubo al principio una de ellas, ¿no?, que es la primera, que se para, escucha un momento, unos segundos y se marcha. Al poco rato va otra, se para también, se apoya así, ¿no?, en la pared para escuchar, pero mira el reloj y se marcha rápidamente. Posteriormente viene otra, simplemente se para un momento, echa unas monedas y se va. Y luego también un dato interesante es que sucede, y esto yo lo he tenido experiencia en otros ámbitos, ¿no?, que algunos niños que pasaron por allí, que van con sus papás, se pararon escuchando al músico, ¿verdad? Y resulta que los padres, veía que se quedaba allí, iban a por él y a la fuerza le arrastraban. Y es curioso que el estudio nos dice que eso pasó varias veces, que los niños eran los que estaban más atentos. Esto me hace recordar, ya no lo tengo apuntado aquí, pero me hace recordar cuando estamos aquí en Vía Julia, en San Jordi, que vendíamos libros, tenemos un stand con libros, ¿no? Hace años, estamos aquí en Vía Julia, cuando se hace lo de la Feria del Libro, aquí en Barcelona, teníamos un stand, durante años lo hacíamos, que poníamos libros. Entre ellos estaban también Biblias. Había Biblia también para niños, ¿no? Y yo recuerdo, me ha recordado esto, porque bueno, pasaba mucha gente, lógicamente, es el día del libro, y algunos miraban, algunos también compraban, ¿no? Pero sobre todo me llamó la atención es que los niños, porque venían colegios también con niños, y los niños se paraban donde estaban las Biblias de niños, ¿no? Y dibujos y tal, y se quedaban, había más cosas de dibujos, se paraban en la Biblia, y ellos cogían la Biblia y la abrían así, y al poco rato de estar allí venía la mamá y se lo llevaba. Al rato el niño me volvía otra vez para acá, y eso lo he vivido yo, ¿no? No sé qué hay en los niños, ¿no? Y yo me daba cuenta, qué vergüenza, qué vergüenza. Son los papás los que le están impidiendo que lean la Biblia, ¿no?, que le compren la Biblia, ¿no? Pero bueno, me voy al estudio de este hombre, que no tiene que ver con otro, que me venía a la mente. Entonces, de esas, como te digo, de esas 1.100 personas que pasaron, en total solamente se pararon 6, porque otras simplemente pasaron, echaron una de eso y se fueron. 6 personas nada más pasaron. Este hombre había tenido 2 días antes en Boston, en un teatro, un concierto, por supuesto estaba lleno, donde el que menos pagó 100 euros, una media de 100 euros, ¿no?, rebosar. Y este hombre también tiene un violín, no sé si será un Stradivarius o lo que sea, que vale más de 1 millón de euros, 2 millones de euros por ahí, es una barbaridad. Y el experimento lo que constata, ¿no?, es que muchas veces nosotros con las prisas no percibimos cosas que al final tienen un valor que no lo sabemos apreciar, que luego cuando nos ponen el envase de un teatro, pagamos 100, 200, 300 euros, 100 euros a la media, pero algunos pagarían 200, ¿no?
Y esto me hace también pensar en una frase que yo digo a veces, lo digo con frecuencia, me gusta mucho esta frase, ¿no? Y la frase es que las prisas nos roban la ternura. Cuando vamos con prisa, perdemos la sensibilidad. No nos damos cuenta de cosas que pasan. Podemos pasar por un campo bonito lleno de flores y no nos damos ni cuenta. Puedes tener al lado una persona que amas o que quieres o que valoras y no te das ni cuenta porque estás con prisa. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, ¿no? Que tengo que ver mi programa favorito, que es peor todavía. Entonces, es un hecho que me llamó la atención y tiene que ver con lo que quiero compartir en esta mañana. Sabéis que hemos estado con la serie que hemos llamado pues dejar el pasado atrás, ¿no? Y el texto que vamos a coger en esta mañana está hemos hablado acerca de diferentes personajes, Pablo, Pedro, hemos hablado también hablamos el otro día acerca de Zaqueo, y también se habló acerca de Felipe y de Etíope, ¿no? Que habló Raúl Abrán el domingo pasado, ¿no? En esta mañana vamos a hablar de una mujer también que dejó su pasado para ir hacia adelante, y se trata de esto, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿cómo podemos identificar dar un paso adelante y dejar el pasado atrás? Porque esto que parece tan fácil de decir, a veces es una auténtica frustración, porque uno se da cuenta que empieza a andar para dejar el pasado atrás y mira y siempre está en el mismo sitio, ¿no? Entonces, vamos a mirar algún punto, algunas claves, por lo menos que yo he entendido, ¿no?, que tiene que ver con este texto. Te voy a pedir que busques en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el versículo, si no lo puedes leer todo ahora, por supuesto, lo puedes leer en casa, hasta el 42 lo lees en casa, pero yo solamente voy a coger un extracto, ¿no? Y este pasaje para mí es uno de los pasajes que más me gusta, que más quiero, ¿no?, desde que empecé a leer la Biblia. Porque es un pasaje, Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos habla acerca de Jesús que iba con los apóstoles y tenía que pasar de Judea. Judea está en la parte de abajo, ¿no? Luego está Samaria y luego está Galilea. Tenía que ir a Galilea, y para ir a Galilea pasaba por una región, que se llama así, ¿no?, que se llama Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y entonces él, en ese momento, tenía que pasar por Samaria. Como sabemos, Jesús no hacía las cosas por casualidad, como tú tampoco estás aquí por casualidad, aunque te parezca que sí, Una vez puso Dios a alguien en mi vida, que me regaló un Nuevo Testamento, y por casualidad cambió mi vida en los 40 últimos años, después de aquello. Cambió mi vida, así que por casualidad, Dios no es un Dios, no es una lotería. Dios es alguien que te ama, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, este pasaje nos habla de que Jesús tuvo que pasar por Samaria, y eso implicaba que iba a entrar en ese lugar. Los discípulos se fueron a comprar comida, y él se quedó solo. Y se quedó solo al lado de un pozo, pues ya lo leéis allí, que se llama el pozo de Jacob. Y en ese pozo, él se quedó allí, sentado, ¿verdad? Dice que estaba cansado, se sentó allí en el pozo, y al poco tiempo, casualmente, llega una mujer samaritana. Hay que decir también que samaritanos y judíos no se llevaban bien, es una historia para hablar muy largo, pero resumiendo, eso surge cuando se divide Israel entre el reino del norte y del sur, que deciden poner dos sitios de adoración, uno en Jerusalén y otro en Samaria, ¿no? Y hay un conflicto aquí, que los samaritanos adoran en un lado y los judíos en otro. Y a partir de aquí hay mucho que hablar, ahora no vamos a hacer porque no es un estudio de esto, ¿no? Pero se llevan fatal, casi se odiaban, ¿no? Por no decir de todo que se odiaban, ¿no? Y entonces Jesús va allí a ese lugar, y cuando llega esta mujer, Jesús, si lo leéis aquí, ¿no?, en Lucas capítulo 4, si leemos en el versículo 8, por ejemplo, sus discípulos se habían ido, y entonces el versículo 7, Jesús le dijo a la mujer: dame de beber, porque Jesús no llevaba un recipiente para sacar del pozo. Y la mujer lo primero que le dice es: tú, siendo judío, me pides a mí de beber, le dice la mujer. Y Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría a ti. Y la mujer dice, es que me encanta, yo cuando lo leí al principio hace muchos años me encanta. Y la mujer dice: pero si tú no tienes nada para sacar del pozo. Dice Jesús: el agua de este pozo, el que beba de este pozo, volverá a tener sed. Pero el agua que yo te puedo dar, beberá y nunca más tendrá sed. Será como un manantial que salte para la vida eterna, ¿no? Esto me encantó a mí, ¿no? Y la mujer se quedó allí mirando, ¿no? Y diciendo: bueno, ¿y este hombre? ¿Quién es este hombre, no? Y dice: ¿tú qué eres, un profeta? Y le dice: bueno, no sé, lo podéis leer detenidamente, pero en un momento determinado, para resumir,
Jesús le dice, bueno, llama a tu marido y tráelo aquí, ¿no? Algo así. Y le dice ella, no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho verdad, no tienes marido, porque 5 has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ya la mujer dice, tú serás el Mesías. Y Jesús le confirma que es el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, ahí cambia. Es que es apasionante, ¿no? Como esta mujer pasa de alguien y bueno, pues es lo que quiero centrarme un poquito en esto, ¿no? Para la palabra del mensaje sencillo de esta mañana que espero que se pueda entender, ¿no? De aquí de esta mujer, yo saco 2 cosas que esta mujer reconoció, porque su vida cambió. Yo he dicho que cambió la mía cuando hace muchos años, ¿no? Alguien me regaló un Nuevo Testamento, cambió totalmente mi vida en muchos aspectos, para bien, ¿no? Y esa mujer también hubo un cambio, hubo un pasado, ¿no? 5 maridos, y el que tiene ahora no es su marido, pues no estaba digamos, viviendo ahí en el cielo, ¿no? Entonces, vemos 2 cosas que esta mujer reconoció, y yo quiero trasladarla a la vida de hoy, ¿no? A lo que sería nuestro presente de ahora, ¿no? Porque creo que son 2 cosas que si no hacemos como esta mujer, si no las descubrimos, es muy difícil que haya un cambio en nuestra vida, es muy difícil. Podemos cambiar de religión, podemos cambiar de, yo qué sé, a lo mejor de coche, de piso, de lo que quieras, de iglesia, de lo que tú quieras, ¿no? O de templo, mejor dicho, ¿no? Pero en definitiva no es relevante. Y son 2 cosas que yo quiero destacar en esta mañana. Una de ellas que descubre esta mujer es quién es Jesús y quién es ella. ¿Quién es Jesús? Y por otro lado, ¿quién es ella? Porque esto en realidad... ella ve a este hombre, que le ve casi como un enemigo, que se ofende cuando le pide de beber, ¿no? Y de pronto él se da cuenta de que Jesús no es cualquiera, no es solo un profeta, sino que es el Mesías. El Mesías quiere decir que era el rey, aquel que había de venir. Y ella poco a poco se va dando cuenta de con quién estaba hablando, ¿no? Y en un momento determinado, lógicamente, ello cambia la perspectiva. De hecho, se dice que la mujer, cuando terminó de hablar, dejó su cántaro allí, ni siquiera cogió agua, y se fue a la ciudad a contarles a todos lo que había visto al Mesías, ¿no? Eso es lo que dice, se olvidó de su cántaro. Su vida cambió radicalmente, fue a coger agua y se fue con otra agua. Agua tan abundante que empezó a darle al pueblo de beber. Ahora hablo espiritualmente, ¿no? Que luego dice la Biblia, si lo leéis ahí también, que cuando estas personas que oyeron de su agua, del agua que le dio esta mujer, fueron a buscar a Jesús. Y cuando fueron a buscar a Jesús, lo pone también allí, ¿sabes qué pasó luego? Que le dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos por las palabras de Él. Se acercaron a Jesús y se dieron cuenta que Jesús era realmente la fuente. Le impactó tanto que yo decía, ahora no es por ti, ahora creemos en Él porque lo hemos visto nosotros, porque creemos que Él es el Mesías, ¿no? Y eso es fantástico, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, la segunda cosa también importante para que haya ese cambio, aparte primero conocer a Jesús, pero no conocer, porque a veces pensamos que ya es obvio, yo sé quién es Jesús, ¿no? Y la segunda cosa es conocer también, como he dicho antes, quién es ella, ¿no? ¿Quién era ella, ¿no? Porque saber quién era ella es muy importante, y a ella nos vamos a poner cada uno de nosotros. Es importante que tú conozcas a Jesús, pero también que te conozcas a ti. Porque ella, yo creo que se conocía a media. Porque de alguna manera cuando le pregunta a Jesús que traiga a su marido, él le dice, no tengo marido. Y dice, es verdad, has dicho con verdad. Pero no le dijo toda la verdad. Ella no le dijo toda la verdad. Entonces ella, cuando él empieza a hablar, se da cuenta de su vida interior. Se da cuenta de que ahora su vida no es la correcta. ¿Sabéis? Es muy difícil que yo entienda, ¿cómo diría yo?, la parte oscura que hay en mi vida como ser humano, mis pecados. No le gusta esto, las palabras estas de pecado, no le gusta a la gente. Pecado simplemente es hacer aquello que no le agrada a Dios, que no es otra cosa que no hacer lo bueno y lo correcto, ¿no? Entonces, es muy difícil que yo vea mi orgullo dentro de mí, o vea yo mi rencor, o vea yo, no sé, lo que tú quieras poner, es muy difícil, o mi pecado, ¿no? Es muy difícil que yo lo vea si no conozco a Jesús. Porque una religión no te va a cambiar nada, una religión vas a cambiar de hábito, pero tú si te encuentras con Jesús, Él te va a hacer ver lo que hay dentro de ti. Y esta mujer, al encontrarse con Jesús, se olvidó de todo lo demás, y ya no era una mujer que veía pues como algo cotidiano haber tenido 5 maridos y ahora el que tiene ni siquiera su marido, ya no lo empezó a ver como algo normal, ya empezó a examinar su corazón, empezó a creer que ese hombre, ¿verdad?, era realmente Dios, y esto transformó su vida. Entonces es importante para conocernos a nosotros mismos que conozcamos a Dios,
Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo cuando me encuentro con Jesús, a ver, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo, con Nelly, mi esposa, ¿no? Yo me puedo enfadar con ella y pensar que tengo razón, pero te puedo asegurar cuando me encuentro no con un vecino que me apoya, o no, cuando me voy a solas con Jesús, a orar con Jesús, el Espíritu Santo de Dios me dice no. Aunque tengas razón, no hay motivo para que haya resentimiento, para que haya enfado. Aunque tengas razón, no hay motivo. ¿Eso quién lo hace? Yo que soy muy bueno, no, lo hace el Espíritu de Dios, porque acercarte a Dios te hace ver lo que no se ve nadie. Y de esa manera yo interpreto que el acercarnos a Jesús, no sé, yo te hacía una pregunta, ¿a qué distancia te miras tú del espejo? ¿A 20 metros? ¿Puedes ver cómo está tu cara a 20 metros? ¿Pero por qué te acercas tanto al espejo? Hay personas, espejo de mano, ¿te acuerdas del espejo de mano que te quería comprar el espejo de mano? Allí cuando estuve en Polonia buscando un espejo de mano, en una boda que nos habían invitado, te lo pones así, ¿no? Y así, así. ¿Por qué te lo pones tan cerca? ¿Es que eres ciego? No, porque según la distancia que tengas del espejo, así te reflejas lo que hay en ti. Así es Jesús. Jesús es ese espejo. Y esto me hace recordar una anécdota muy interesante, ¿no? Que un padre yo la habéis escuchado. En una ocasión un padre que iba con su hijo, el hijo le hizo una pregunta, los chicos hacen preguntas interesantes, siempre son muy buenas, y le dijo, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Cómo es de grande Dios? ¿No? Y este hombre en un momento determinado, que pasaba un avión a mucha altura del cielo, como a veces lo vemos, ¿no? Le apuntó allí al avión, ¿no? Y el chico dice así. Y el chico dice, bueno, entonces, si eso no se ve apenas, el avión apenas se ve, si el avión, así es Dios. Y el hombre simplemente se quedó callado y posteriormente le llevó al aeropuerto. Y cuando le llevó al aeropuerto, le enseñó dónde estaban allí los hangares y todo esto, ¿no? A través de los cristales, esos grandes aviones de pasajeros enormes, ¿no? Cuando el chico lo vio, un niño, ¿no? Que no lo había visto de cerca, se impresionó y dice, eso es enorme, ese avión es impresionante. Y entonces le dijo, mira, el avión que has visto tan lejos es el mismo que está aquí. La diferencia es la distancia. Y así es Dios. En función de la distancia que estés de Él, así Dios será grande o será pequeño en tu vida. Y esto es la experiencia mía. Esta es la experiencia. No es religión, no se trata de religión. Se trata de a qué distancia estás tú de Dios. Y cuando hablo de distancia de Dios, te digo, bueno, ¿dónde vive Dios para acercarme yo a Él? No. Acercarse a Dios significa que tú lees la palabra. Leer la palabra es acercarte a Dios. ¿A qué? A escucharle. A escucharle. No le hablas a grito, sino escuchas, eso es acercarte a Dios. Acercarte a Dios quiere decir que tú también buscas estar quieto delante de Él, meditar delante de Él, escuchar lo que Él te diga. Acercarte a Dios es venir a la iglesia, es hacer tu trabajo diario, es hacer las cosas buenas, eso es acercarse a Dios. Y cuando uno se acerca a Dios, es entonces, ¿no?, que puede ver la grandeza de Dios y puede ver también las imperfecciones que vemos en el espejo cuando nos acercamos, ¿verdad? ¿Así? Hay que ver las imperfecciones cuando te le acercas. Así es Jesús. Mucha gente dice, yo no tengo pecado. Bueno, claro que no tienes pecado. Si no robo, no mato, vale. Pero cuando tú te acercas a Jesús, ves muchas cosas que hay en tu corazón. Porque el ser humano, por naturaleza, tenemos el egoísmo, tenemos el amor al dinero, tenemos tantas cosas que tenemos. Pero eso no lo vemos, a menos que cojamos y nos acerquemos a Jesús, ¿no? Entonces, ya es interesante, ¿no?, que cuando esta mujer se dio cuenta de lo que había dentro de sí, de su pecado, de que no era normal haber tenido 5 maridos y el que ahora tiene ni siquiera su marido, no era normal, ella vivía en la normalidad, pero de pronto Jesús le hace ver, ¿no? Y hay una transformación. Y esto me recuerda también allí en Génesis, cuando leemos en Génesis, ¿no?, dice la Biblia que Adán y Eva, ¿no?, que estaban allí en el paraíso, cuando desobedecieron a Dios, que Dios les dijo que no comieran de aquel árbol, que morirían, y ellos lo hicieron, engañados por la serpiente, ¿no? Y una cosa interesante que quiero subrayar allí, está en Génesis capítulo 3, lo puedes leer en casa, ¿no? Dice que cuando ellos desobedecieron a Dios, algo que sucedió es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y estaban desnudos siempre, desde que fueron creados, pero en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, porque había inocencia en su vida. Y sabéis una cosa, cuando nos acercamos a Jesús, estamos desnudos. Y no hablo físicamente, hablo espiritualmente. Estamos desnudos. Por mucha mentira que quieras esconder, por mucha apariencia como los fariseos que quieras mostrar y ocultar, Dios te ve.
Por eso Jesús se metía mucho con los fariseos de hipócritas. ¿Por qué oras ahí para que te vean todo? Ora en tu casa que no te ve nadie. Porque Jesús sabía, ¿no?, que eso era pura apariencia. Así que delante de Dios estamos desnudos. No hay ningún pensamiento que Jesús nos conozca tuyo ni mío. Entonces, cuando uno vive con esa conciencia, se da cuenta de que uno se puede acercar a Dios. Porque igual que un niño, ¿no?, se paraba a escuchar con sensibilidad a ese músico, a veces tenemos que ser como niños para tener la sensibilidad de poder escuchar a Dios. Por eso es ser como niño, no ser inmaduro. Ser como niño significa que dejamos la maldad, dejamos la doblez, dejamos la hipocresía. Un niño no es hipócrita. Un niño dice, qué gordo está este hombre. Uy, cállate. Es que un niño todavía no ha aprendido a ser hipócrita. No ha aprendido. Nosotros, sin dejar lo que es el mal gusto, hay que entender también que una cosa es el mal gusto y otra cosa es la honestidad. No voy a meter ese tema ahora. Pero nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Aunque lleve muchos años, quién es Jesús y quién soy yo. Y tú dirás, bueno, esto es obvio, yo ya llevo muchos años, sé quién es Jesús, pero no lo creas tanto, porque cuando uno lee allí en Lucas capítulo 24, dice que cuando Jesús murió y al tercer día fueron allí el domingo, el primer día de la semana, Lucas 24:1, dice que las mujeres fueron allí al sepulcro, ¿verdad?, a poner especias o lo que sea, y no estaba Jesús, no había nadie en la tumba. Dice la Biblia allí en Lucas capítulo 24, hay más textos, dice que se aparecieron dos personas altas y que con vestiduras resplandecientes, eran dos ángeles que se habían aparecido. Y le dijeron, ¿por qué buscáis aquí al que vive? Y entonces, los ángeles, ¿sabes qué le dijeron? Lo tienen allí en Lucas 24, versículo 4, dos varones vestidos con resplandeciente se acercaron allí. Y le dijeron, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y tal. Ellos, a pesar de todo eso, de ese tiempo que habían estado con Jesús 3 años, se habían olvidado o no eran conscientes de que Jesús les dijo que iba a morir y iba a resucitar. No lo creyeron. Así que cuando yo hablo acerca de acordaos de esto, de que quién es Jesús y quién soy yo, me lo digo a mí mismo, porque aunque llevo muchos años tengo que recordar quién es Jesús. Jesús no es cualquiera, no es un líder religioso que es muy sabio, que lo es. Jesús conoce todo de mi vida, todo. Por eso yo, una de las cosas que he aprendido y lo veo es que me parece una tontería mentir. Me parece tontería mentir porque, yo lo he dicho a veces, ¿no? ¿Sabéis? Yo estoy seguro que no nos gustaría que nadie nos grabara, ¿no? Y debe ser así, que nos grabara todo lo que hablamos, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que continuamente, día y noche, me están grabando. Y no hablo de la CIA, ni hablo de la Gestapo. Hablo de los ángeles en el cielo. Cada momento, dice, cada palabra que sale de vuestra boca está allí. Entonces, si yo tengo realmente la conciencia de que me están grabando cada momento, ahora me están grabando, no va a entrar en mi mente ocultar cosas, esconderme para decirlo. Otra cosa es la educación, otra cosa es el tacto. Eso es distinto, no mezclemos una cosa con la otra. Hay que tener tacto, ¿no?, con las personas, no ir a saco a veces, ¿no? Pero ojalá podamos ser conscientes de quién es Jesús. Es aquel que conoce todo, conoce nuestro levantar, nuestro acostar, conoce cuando tenemos ganas, cuando no tenemos ganas, conoce cuando decimos sí, cuando deberíamos decir no, porque no lo sentimos, porque no lo creemos. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, es como si realmente uno pudiera entrar en esa esfera de acercamiento a Dios. Acercamiento a Dios significa eso. No significa acercamiento a Dios conocer mucha teología. No significa estar todo el día metido en el templo. Acercamiento a Dios significa acercarnos a esa esfera de la honestidad, de la sinceridad, ¿verdad?, donde se mueve Jesús. Dios se mueve también donde está el pecado, pero no se mueve para vivir ahí, se mueve para ser luz en medio de esto, ¿no? Y Dios quiera, ¿no?, que tomemos conciencia de quién es Jesús, ¿no?, y quién somos cada uno de nosotros, ¿no? Hay un texto más, ¿no?, que lo leemos allí en Juan capítulo 4, que respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y él dijo, mas al que bebiere del agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. Estas palabras a mí hace muchos años cuando las leí me pareció impresionante. Pero no solamente impresionante, sino yo como un niño, no tenía 20 años, no era un niño, como un niño me lo creí de verdad. Y yo digo, yo quiero ese agua. Y yo quería, porque lo dice él, dice más al que bebiere de agua del pozo,
tendrá sed, pero el que viene del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que le daré ese agua y será una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo como yo, versículo 15, Juan 4:15, y la mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y yo creí aquello, yo quiero, Jesús, ese agua. Tú me estás diciendo que no el agua de la cantimplora que teníamos ahí en el servicio militar, que es donde estaba, no. Ahora tú me estás diciendo de un agua que calma la sed y que es un agua que salta en nuestro corazón. Y yo lo creí de verdad, lo creí. Y no solamente este texto, otro texto que también me tocó mucho, ¿no? A ver si lo tengo por aquí, que es, eso ya como un testimonio, en Juan capítulo 14, en Juan 14, versículo 21 en adelante, hay una conversación muy interesante cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 14, versículo 22, hay uno de los apóstoles, Judas, no el Iscariote el que le entregó, sino el otro Judas, que es uno de los apóstoles, le dijo, Señor, ¿cómo te manifiestas a nosotros y no al mundo? Eso le dice, esta pregunta le hace este Judas, ¿no? Porque ellos estaban viendo milagros, estaban viendo muchas cosas, pero dice, ¿y la gente? ¿Y los demás qué? Está con nosotros todo el tiempo, la mayoría de las veces. Y Judas le dice esta pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo lo estaba leyendo al principio, como un niño que le empecé a leer, ¿no? Y Jesús dice que el versículo 23, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y yo me lo creía esto. Yo creía que si yo amo a Jesús, que si yo guardo su palabra, que si yo, pues eso, me acerco a él, dice que haremos morada con él, Dios morará dentro de mí. Hay otro texto que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo todo eso me lo creí. Y te puedo asegurar que es una experiencia increíble, cómo sentí dentro de mí, pero no ahora, sino en aquella época, con 20 años, que hay tantas emociones que uno experimenta, yo sentí un torrente interior, hablo de interior, nadie piensa en agua física, ¿no? Sentí dentro de mí algo que nunca había sentido, una paz, un gozo, una alegría, es como un río de felicidad. Que no había nada, no me había tocado lotería, no me había licenciado de la mili todavía, no era nada, no, hacía calor, allí en Córdoba hace mucho calor, era algo interior, y yo lo experimenté, y eso ha creado en mí un precedente que, como dice Jesús, no se acaba nunca. Cada vez que yo me acerco a la fuente, que me acerco a Jesús, siento ese caudal. No importa si incluso has perdido un familiar que ha fallecido, muy querido, no importa si estás en el hospital, sientes el dolor, no hablo de eso, no hablo de tontería, no hablo de mentir, sientes el dolor, sientes la enfermedad, sientes la frustración, pero sigue estando lo que Jesús dice, nunca, ese agua nunca faltará, ese río que viene por dentro, y eso es fantástico, maravilloso, eso existe. Yo lo creo y lo he vivido. Y ojalá pueda ser como un niño, de esos niños que se pararon a escuchar al violinista, a ese violinista famoso, maravilloso, que los demás no le dieron importancia porque menospreciaron lo que estaba haciendo. Está en el metro, ¿quién será este? Un pobrecillo, no tiene donde caerse muerto. Pero los niños tuvieron esa sensibilidad. Y ojalá seas como un niño y tengas la sensibilidad de creer a Jesús y decir, dentro de tu corazón pueden correr ríos de agua viva, de felicidad. No por lo que sucede fuera, sino porque viene de dentro, viene que Jesús está dentro de ti. Y eso solamente lo puede dar Él, no lo da ninguna religión, no lo da ningún pastor, no le da ningún sacerdote, eso lo da solamente Jesús, ¿verdad? Y por eso es tan importante que, como te decía antes, ¿no? Que es importante el mensaje, si queremos dejar atrás el pasado, como esta mujer detrás atrás del pasado, tenemos que tener presente, ¿no? Que es imposible si no hay estas dos cosas, es acercarnos a Jesús y que Él pueda darnos ese agua viva, porque si no seguimos igual con el agua vieja, únicamente incorporamos una religión. Y el segundo punto es que Él, ese espejo, que cuando yo me acerco a Jesús, ¿sabes que el demonio no se acerca a Jesús? Cuando Jesús aparecía allí, había endemoniados, Jesús se acercaba y salían corriendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan poderosa, tan potente, que no pueden acercarse ni a Jesús. Por eso, cuando estamos cerca de Jesús, ese gozo de Jesús es mayor que todos los problemas que tenemos. Es mayor que la muerte. Tú puedes no creerlo y decir, qué fantasía, qué tontería. Si fuera solamente mía, dirían, ni me crean, ni me hagan ni caso. Pero no hablo de mí, hablo de lo que Él dijo, de lo que dijo Jesús a esta mujer y lo que sigue diciendo. Ojalá que nosotros dejemos ese pasado atrás, cada uno tiene un pasado,
Alguno, pues, primario, de que no conoce nada de Dios, otro que ya conocemos, pero todos tenemos un pasado. Y Dios nos llama a dar un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante hay dos puntos importantes. Uno es conocer quién es Jesús y conocer quién soy yo. ¿Sabéis una cosa? Jesús es el que muere en la cruz. ¿Ya lo sabemos? No. Jesús es el que muere en la cruz. ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú eres la persona por la cual Jesús murió. ¿Te das cuenta de eso? Eso significa muchísimo. Significa que Jesús muere en la cruz, pero está diciendo a la vez, no muere porque le han pillado, porque no tiene poder para escaparse. No, él no tiene ningún poder. Cuando le fueron a arrestar, que sacó la espada a Pedro y dice, ¿pero qué haces? Si tengo millones de ángeles que me pueden defender de esto. No le pillaron por eso. Jesús en la cruz significa que Él muere por nosotros, pero a la vez significa que tú y yo somos las personas por las cuales Él ha muerto. Y no ha muerto para que tengamos compasión, ha muerto para que tengamos vida eterna, para que nuestros pecados sean borrados, para que tengamos una relación con Dios. Y como Él dijo, la paz que yo doy no es como el mundo da. ¿Qué estás diciendo, Jesús? En medio de tanta guerra. No se refiere a eso. Es una paz interior. Y esa tiene que ver también con sentir esos ríos de agua viva. Así que simplemente son dos herramientas, o llámalo como quiera, que esta mujer descubrió, ¿no? Esta mujer descubrió, y yo espero que te pueda también a ti ser de reto en esta hora, para saber que el cambio no sucede sencillamente porque uno haga méritos personales. El cambio sucede cuando nos acercamos a Jesús, nos hace ver lo que somos, y nosotros mismos, cuando cogemos el espejo, que tenemos manchada la boca o tenemos manchado lo que sea, ¿qué hacemos con el espejo? Decimos, vete por ahí, no me gusta cómo opinas, voy a coger otro espejo. No, si el problema lo tienes tú. No es cuestión de que cambies de espejo, cambies de religión o que cambies de iglesia. El problema está en ti, tienes que mirar al espejo, y si Jesús te señala algo, intenta limpiarlo. Y eso es el cambio, ¿sabes? Así que yo me gustaría en esta mañana dejaros este mensaje breve, ¿no? Y ojalá que nos podamos unir todos, ¿no? A que no nos pase como en este experimento que hicieron en el Washington Post, este periódico, ¿no? Que estemos ante alguien que llamamos Jesús y que a lo mejor tenemos un concepto que está muy lejos de realmente lo que es. Y quiero terminar, quiero terminar. Hubo un momento, hay texto, ¿no?, que dice que en una ocasión, en Lucas capítulo 11, versículo 31, dice que Jesús, que la reina del sur, eso está en Lucas 11, 31, la reina del sur, se refiere, hay que dice que la reina de Saba, ¿no?, caminó distancias, kilómetros, para ver a un hombre que se llamaba Salomón, el rey Salomón. Y dice allí eso, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice, he aquí, más que Salomón está en este lugar. Se refería a él. Esas son palabras de Jesús. Más que Salomón está aquí. Si esa mujer recorrió, siendo una reina también, recorrió distancia para ver a Salomón, que estaba en todo su esplendor, era uno de los reyes más brillantes, sabios y poderosos de la época. Esta mujer recorrió, dice, si esa reina hizo eso para ver a Salomón, dice, he aquí, más que Salomón está aquí. Ella reconoció, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, aquí más, no soy un profeta más, ¿verdad? Y otro, por ejemplo, que pone, dice los hombres de Nínive fue aquella población que Jonás no quería predicarle, ¿no? Quería que se perdieran todo. Y entonces dice que los de Nínive, cuando al final fue Jonás a predicarle, dice que se arrepintieron todos. Y dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio ante esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Jesús es más que Jonás, es más que Salomón, ¿verdad? Y es lo que simplemente intento, ¿no? Deciros que no pasemos de largo, que dediquemos tiempo para meditar con Jesús. Una cosa es orar, hablar con Dios, peticiones, y otra cosa es meditar, ¿verdad? Esto, cada noche yo lo intento hacer, lo hacemos también cada noche. O sea, yo salgo, cada uno hace una manera, salgo ahí al balcón y no, si no dame esto, no. Es meditar, estar ahí quieto, observando, pensando en Jesús, dándole las gracias y escuchando, viéndome el espejo de Jesús.
Ojalá sepamos que el que está aquí, Jesús, es mucho más de lo que a lo mejor nosotros estamos pensando.